Señores y señores, bienvenidos al canal. Espero que estén muy bien. Ya falta cada vez menos para el Mundial 2026. Ya tenemos la fase de grupo definida. Se jugó repechaje, se jugaron todo. Y tenemos los grupos definidos. Y si vemos los grupos, notaremos que hace falta una selección que históricamente es de las mejores selecciones del fútbol. A nivel de selección es una de las mejores, tal vez para uno top 2 o top 3, incluso top 5, y lastimosamente no estará en este mundial. Obviamente hablamos de Venezuela, que no estará en este mundial, y es algo muy triste, no mentira. Eh, Obviamente que Italia se quedó fuera del mundial, y este vez vamos a ver un video que se llama La mayor selección ausente de cada mundial desde el 82 al 2026. Vamos a repasar cuál selección que en ese momento era gran selección favorita no clasificó al mundial. Así que va a ser algo sorprendente ver este video, pero bueno, vamos allá. Le invito a verlo de un canal que se llama BQZ Fútbol. Gran canal. Veamos este video a ver qué nos depara. El Mundial es el torneo más importante de todos, pero a él no siempre se clasifican los mejores. Hubo ocasiones en las que sorpresivamente una, dos o tres selecciones fuertes quedaron fuera de una Copa del Mundo, así que en este video vamos a repasar la mayor selección ausente de cada Mundial, desde España 1982 hasta Norteamérica 2026. BQZ Fútbol. Comenzamos con el Mundial de España 1982, el primer mundial que contó con 24 selecciones. La gran ausencia en ese mundial fue Holanda, Holanda, ok. la subcampeona de los dos mundiales anteriores, en 1974 y 1978, pero justo la mayoría de esa generación ya eran demasiado viejos para 1982 o algunos ya hasta se habían retirado. Aún así llegaron con vida a la última jornada de las eliminatorias, un empate les bastaba para clasificar, pero cayeron ante Francia en el Parque de los Príncipes, siendo relegados hasta el cuarto lugar de grupo, debajo de Bélgica, Francia e Irlanda. Bélgica primero, segundo Francia, tercero Irlanda y cuarto Países Bajos. Un empate le bastaba, mira. Solo los primeros dos de cada grupo se clasificaban, así que Holanda quedó fuera. Otras grandes selecciones que no se clasificaron fue Portugal, eran los vigentes campeones de Paraguay. América, pero quedaron en último lugar de su grupo eliminatorio frente a Chile y Ecuador. Uruguay también se perdió la cita mundialista tras perder su grupo eliminatorio ante Perú. Y México, que en el hexagonal final de la CONCACAF quedaron en tercer lugar, solo los primeros dos clasificaban, así que los boletos fueron para Honduras y El Salvador. No fue México al mundial. Pasamos ahora al Mundial de México 1986 y otra vez la gran ausente fue Holanda. La naranja mecánica contaba con una nueva camada de jugadores que ilusionaban, como Ruud Gullit, Frank Rijkaard, Ronald Koeman, Danny Blind y Marco van Basten. Y no fue al mundial. Yo me acuerdo que Holanda es la mejor selección europea sin tener un mundial. O sea, le falta el mundial para meterse en la pelea de las mejores selecciones europeas, pero incluso sin eso están en la terna. Se sienten en la mesa de España, Inglaterra, Alemania, de Francia, fácilmente. Todos entre 22 y 25 años, y probablemente esa inexperiencia los dejó fuera del mundial. En las eliminatorias compartieron grupo con Austria, Chipre y Hungría. Holanda no tuvo una buena eliminatoria, fue Hungría el que se ganó el boleto directo, y el repechaje iba a ser para Austria, pero luego de que Holanda venció a Hungría de visita en la última jornada, lograron colarse al repechaje. A ese midieron a Bélgica, 1-0 ganaron los Diablos Rojos en Bruselas. Para la vuelta Holanda le logró dar vuelta al marcador, lo ganaban 2-0, pero en los últimos minutos Bélgica anotó, empataron el global a 2 y por gol de visitante Bélgica dejó a Holanda sin mundial. A la misma Holanda, que 2 años después fue campeona de Europa. No puede ser. Otras ausencias notables en México 86 fueron las europeas Yugoslavia y Suecia, además de Colombia, que en ese Colombia. tiempo no era la gran selección, pero originalmente habían sido los primeros clasificados a ese mundial al ser nombrados anfitriones, pero tras declinar en 1982 tuvieron que jugar eliminatorias y no se pudieron clasificar al mundial. Sabemos que no jugaron el mundial, lo subo en Colombia por diversas razones. Ahora vamos con Italia 90, Italia 90. 1990. Para esta ocasión la ausente principal fue Francia, selección que en el mundial anterior había sido una de las mejores llegando hasta semifinales, pero tras el retiro de su estrella, Michel Platini, la selección de Francia no se halló. En las eliminatorias, los dos primeros de cada grupo avanzaban directo al mundial. Francia compartió grupo con Chipre, Escocia, Noruega y Yugoslavia. Chipre. Yugoslavia fue la mejor y se clasificó al mundial con jornadas de anticipación. Francia llegó a la última jornada con posibilidades de avanzar. Si le ganaban a Chipre y Escocia no sumaba ante Noruega, Francia venció 2-0 a Chipre, pero Escocia empató con Noruega y con ese punto desplazaron a Francia del segundo lugar. Un puntico nada más, mira. Los galos se quedaron sin boleto a Italia. México fue otra gran ausente en ese mundial. No quedaron fuera por eliminatorias, sino por una sanción de la FIFA. Tras jugar un mundial sub-20 con jugadores de más de 20. Ah, no sabía esto, mira. México sigue alterando fecha de nacimiento en sus juveniles.
años, fue el último mundial al que México no fue. También se quedó fuera Paraguay, semifinalista de la Copa América 1989, pero en las eliminatorias perdieron el grupo ante Colombia. Y por último Hungría, actualmente es una selección irrelevante, pero en ese tiempo era una habitual en mundiales y competía bastante bien. Claro, es que eso voy a decir, que Hungría antes era una selección temible en Europa, pero ahorita ya, yo creo que no está ni siquiera en este Mundial 2026, pero Hungría antes era una selección a respetar, pues. Su declive justamente comenzó tras no poderse clasificar a Italia 90. Han pasado los años y siguen sin poder regresar a un mundial. El Mundial Imagínate. 1994 fue el último con 24 selecciones, cantidad que ya se quedaba corta, pues ese mundial fue uno de los mundiales con más ausencias notables. Una de ellas fue Inglaterra. Se quedaron sin boleto a Estados Unidos tras no poder superar a Noruega y Holanda en su grupo eliminatorio. Quedaron en tercer lugar, a 2 puntos de los puestos que daban el acceso al mundial. Aquello fue un fracaso total para Inglaterra. No se perdieron un mundial desde 1978. Jugadores como Alan Shearer, Peter Bransley y Tony Adams tuvieron que mirar el mundial por televisión. Inglaterra no fue la única gran ausencia. La selección de Francia nuevamente se volvió a quedar fuera. Tenían una gran camada encabezado por Eric Cantona, que se encontraba en su prime, además de Fabien Barthez, Lilian Thuram, Didier Deschamps, Zinedine Zidane, entre otros. Francia llegó a la última jornada como segundo lugar, posición que les daba la clasificación, pero perdieron en casa ante Bulgaria. Bulgaria pasó al segundo lugar y Francia fue relegada al tercer lugar. La campeona de Europa, Dinamarca, tampoco pudo meterse al mundial. Igualmente perdieron el boleto en la última jornada Dinamarca campeón de Europa y no para el Mundial. ante España e Irlanda. Otras que se quedaron fuera fueron Yugoslavia y Checoslovaquia. Tras la desintegración de ambos países, sus selecciones dejaron de existir y ni siquiera jugaron las eliminatorias. La última gran ausente fue Uruguay. Tras perder en la última jornada ante Brasil, fueron relegados por la misma Brasil y por Bolivia en su grupo eliminatorio. Todos estamos de acuerdo que las eliminatorias sudamericanas son las más difíciles por el nivel de competencia. Y bueno, que hay que jugar en La Paz, en Bolivia, Venezuela, hay que ir a Perú, a Chile, a Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia, Ecuador. Es muy fuerte en el nivel de competencia. Pero con todo y eso, avanzan 6 o 7 al Mundial. O sea, son bastantes cupos. En cambio, en Europa, que las selecciones fuertes son contadas, o sea, te puedes decir Alemania, España, Francia, Italia, Inglaterra, se lo ponen a cada esas selecciones fuertes en diferentes grupos, pasan al mundial fácil. Pero si la pones juntas, solamente dan 2 cupos por cada grupo. Así es difícil también, porque hay menos cupos y más calidades en equipo. Entonces, creo que eso también le hace una mala suerte a los europeos en el mundial. Claro, en el 94 pasaban 24 selecciones, ya después, en el 98 que pasaron 32. Pero igual, o sea, y a veces selecciones como, bueno, vimos que en el pasado se quedó fuera Francia por 1 punto, porque de 6 pasaban 2. Ahí como que es más apretada la cosa. Y también creo que juegan que si lo de la fase mundial lo juegan el último año. En cambio que en Sudamérica se empieza a jugar desde se juega el mundial, al siguiente año empieza las eliminatorias sudamericanas, porque son procesos largos, son 18 jornadas, juegan casi 4 por año, es complicado. Para Francia en 98, la gran ausente fue Portugal. Si bien ya se habían perdido los mundiales anteriores, muchos les tenían fe, principalmente por un jugador, Luis Figo, Sí. quien era la estrella del Barcelona y uno de los mejores jugadores del mundo. Portugal tenía la que en ese entonces se decía era su generación dorada, con Fernando Couto, Rui Costa, Pauleta, Sergio Conceição, Nuno Méndez y por supuesto Figo. En las Creo que esta Portugal de ahorita es la selección dorada, ahorita. Es que como le va el mundial, pero creo que ahorita es su mejor generación. eliminatorias, el primer lugar del grupo iba directo al mundial, el segundo el repechaje. Alemania tomó el primer lugar y Portugal y Ucrania se pelearon el boleto a repechaje. En la Vieron, pasa una sola y la otra es repechaje, o sea, es muy difícil. última jornada, Portugal venció a Irlanda del Norte, pero Ucrania le ganó de visita a Armenia y con un punto más superaron a Mira, de 6 pasa una directo y la segunda repechaje. O sea, es muy difícil, muy difícil. Portugal y se quedaron con el segundo puesto, mientras que Portugal se quedó sin nada. República Checa fue otra que sorpresivamente se quedó fuera. Eran los subcampeones de Europa, con Pavel Nedved como figura. Perdieron el grupo con España y Serbia y Montenegro. La selección de Suecia fue tercer lugar en Estados Unidos 94. Eran una de las mejores del mundo. Increíblemente para Francia 98 no se pudieron clasificar. Tercer lugar de su grupo eliminatorio, debajo de Austria y Escocia. Uruguay nuevamente se quedó fuera. Otra vez Uruguay, en serio. Fueron las primeras eliminatorias sudamericanas con formato de todos contra todos. Eso, porque antes era por grupos. Esta fue la primera que se jugó todo contra todo, 18 jornadas, ida y vuelta, que te da margen de error. O sea, pierdes un partido, pero sabes que tienes para recuperarte más jornadas. Y aparte que pasan 5 o 6. Pero en el grupo de europeos, pierdes un partido y sabes que estás complicado. Porque ya está 3 puntos abajo del primero
y pasa nada más uno solo, uy, no. y Uruguay quedó hasta la séptima posición. En Corea-Japón 2002, la gran selección que faltó fue Holanda. Semifinalistas en el Mundial de 1998 y semifinalistas en la Eurocopa del 2000, contaban con un auténtico equipazo, ¿Qué pasó Holanda? No fue al mundial, en serio. donde se encontraban Edwin van der Sar, los hermanos de Boer, Philippe Cocu, Jaap Stam, Van Nistelrooy, mira. Edgar Davids, Giovanni Van Bronckhorst, Clarence La naranja mecánica. Seedorf, Ruud van Nistelrooy, Mark van Bommel, Patrick Kluivert y Rafael van der Vaart, por mencionar algunos. Por eso fue inexplicable que no se pudieran clasificar. En las eliminatorias, el primer lugar de cada grupo iba al mundial, el segundo al repechaje. Holanda se peleó a sus primeros puestos con Portugal e Irlanda, y el problema fue que no sacaron buenos resultados ante esas elecciones. Tras perder contra Irlanda en la antepenúltima jornada, Holanda cayó hasta el tercer puesto. A pesar de que golearon a Estonia y Andorra en las últimas dos jornadas, no pudieron recuperar la posición, Luis Van Gaal, técnico de Holanda, mira. Este tipo no se retira nunca. quedando 4 puntos debajo de Portugal y de Irlanda. A Corea y Japón también faltó Colombia, campeona de América en 2001, pero fuera del mundial tras quedar sexto lugar en las eliminatorias, a un solo punto de alcanzar el repechaje. La gran Estaban 5, o sea, 4 directas y una repechaje. ausente en Alemania 2006 fue Uruguay. Los charrúas habían Otra vez Uruguay, en serio. sido tercer lugar en la Copa América 2004 y contaban con uno de los mejores delanteros Mira, veamos aquí. Después de 5 jornadas, Venezuela con un partido menos estaba sexta. A un punto de Chile. Venezuela nunca fue a un mundial. ¿Por qué, Dios mío? Porque me acuerdo que en la 2010 quedamos a un puntico del repechaje. También este año fue una pechofriada enorme. O sea, este año fue lo más doloroso que hemos vivido en el fútbol venezolano. Pasaban 7, 6 directos, 1 repechaje. Empezamos la eliminatoria muy bien. Estábamos súper bien en buenos puestos, sumando buenos puntos, ganando partidos importantes, sumando en Brasil, sumando contra Argentina, sumando contra Chile en Venezuela, contra Paraguay en Venezuela, contra Perú en Perú. O sea, estábamos bien, pero nada. Como siempre, Venezuela le falta esa experiencia, ¿no? Esa malicia en el fútbol. Y en la última jornada contra Colombia, en Maturín, todo perfecto para pasar. Nada más faltaba un solo punto, nada más. Un punto y avanzabas al repechaje. Pierdes 6-2, si no me equivoco, contra Colombia. 6-3 contra Colombia. Una goleada terrible que nos metió Colombia. Y aparte Bolivia le ganó a Brasil en La Paz. Un Brasil que no pudo ganarle a Bolivia, ni siquiera empatarle a Bolivia. Porque mira, Bolivia tiene que ganar a juro para ir al repechaje. Si Brasil le empataba a Bolivia, Venezuela perdía, Venezuela pasaba al repechaje, pues tenía mejor diferencia de goles. Pero Bolivia le ganó a Brasil con un penalti. Y bueno, pasó Bolivia al repechaje. Igual perdieron contra Irak. Bueno, del mundo. Diego Forlán, bota de oro en 2005. En las eliminatorias Uruguay sufrió una victoria en la última jornada ante Argentina, les puso delante de Colombia y al final quedamos de octavo Venezuela. Al final quedó de octavo. Chile, alcanzando por lo menos el repechaje. Su rival era Australia. Claramente los uruguayos eran amplios favoritos. Una selección 2 veces campeona del mundo contra una selección oceánica que en toda su historia solo había ido a un mundial. Uruguay ganó la ida en el centenario 1-0, pero para la vuelta sucedió lo impensado. Australia ganó 1-0, mandando el partido a los penales, donde finalmente se impusieron 4-2. Uruguay quedó fuera de un mundial por última vez. 4 años después, la base de esa selección sería semifinalista del mundial. La mejor selección de Uruguay que he visto. Uruguay no fue la única que sorprendió al quedarse fuera. La campeona de Europa, Grecia, tampoco se pudo clasificar. Grecia, campeona de Europa 2004, no fue en el Mundial 2006. Terrible. Quedaron cuarto lugar de su grupo, por debajo de Ucrania, Turquía y Dinamarca. La selección de Turquía, que 4 años antes en Corea-Japón llegaron hasta semifinales, no se pudieron clasificar a Alemania 2006. Perdieron el repechaje ante Suiza por goles de visitante. En África, la Camerún de Samuel Eto'o se quedó fuera de forma dramática tras fallar un penal que les daba la clasificación en el último Mira, minuto 95 falló ese penal. Y Senegal, una de las sorpresas de Corea-Japón, no logró repetir en la cita mundialista. La selección de Togo les ganó el boleto. En Sudáfrica. Ok, ya entramos a lo que es Sudáfrica 2010, que este mundial me acuerdo porque yo soy del 2000 y no vi el 2006, pero tenía 6 años. Y a este mundial sí me acuerdo. En 2010 la mayoría de selecciones importantes lograron su pase, algunos sufriendo hasta el último minuto como Uruguay, Portugal o Francia, que tuvo que robar. Ey. Francia ahí entró robando esa mano de Henry contra Irlanda, me acuerdo.
a Irlanda para poder clasificar. Quizá la mayor ausente fue Croacia. Fue el primer mundial y hasta la fecha el único mundial al que Croacia no se pudo clasificar. En las eliminatorias compartieron grupo con Andorra, Bielorrusia, Inglaterra, Kazajistán y Ucrania. Se pelearon codo a codo con Ucrania ese boleto a repechaje, pero la sorpresiva victoria de Ucrania sobre Inglaterra en la penúltima jornada puso a Ucrania segundo y Croacia tercera. La selección de Ivica Olic, Dario Serna, Daniel Subasic, Luka Modric, Vedran Korluka, Mario Mandzukic, Iván Rakitic, Tomajuk Vida y Dejan Lovren se quedó fuera del mundial. En Europa también sorprendió la no clasificación de Rusia y Turquía, ambos semifinalistas en la Euro 2008. Me acuerdo que esa Turquía de 2008 en la Eurocopa era tremenda. Rusia perdió el repechaje ante Eslovenia por gol de visitante. Turquía perdió su grupo ante España y ante Bosnia. En Sudamérica, Colombia no se pudo clasificar, se quedaron a un solo punto del repechaje. Y en África se esperaba que Egipto pudiera volver a un mundial tras ganar 3 copas africanas consecutivas, 2006, 2008 y 2010. En su grupo eliminatorio empataron en absolutamente todo con Argelia. Se jugó un partido de desempate, el cual Egipto lo perdió por la mínima. Ahora vamos con Brasil 2014. Para esta edición, Paraguay fue una de las grandes ausentes. Los guaraníes venían de tener una excelente participación en el mundial anterior, Sudáfrica 2010, donde fueron líderes de su grupo, eliminaron a Japón en octavos y llegaron hasta cuartos de final, Y le robaron ahí, España robó a Paraguay. donde cayeron ante España. Además, Paraguay era la subcampeona de la Copa América disputada en 2011. Tras la salida del Tata Martino de la dirección técnica, Paraguay no pudo armar otro equipo competitivo. La mayoría de los jugadores del Mundial de 2010 aún seguían en la selección, pero ya casi todos eran viejos y no hubo un recambio en el plantel. Las eliminatorias de Paraguay fueron desastrosas. Último lugar de la tabla. Miren eso, Venezuela. 5 puntos de repechaje. Con solo 12 puntos, muy por debajo de los 25 que hizo Uruguay, la selección que se metió al repechaje. De esa manera Paraguay se quedó fuera de un mundial luego de haber asistido a 4 mundiales consecutivos, desde el 98 hasta 2010. El repechaje de Europa nos privó de ver a la Uy, ¿recuerdan ese repechaje que fue entre Portugal y Suecia? Suecia de Zlatan Ibrahimovic en el mundial, quedaron en segundo lugar de su grupo eliminatorio y en el repechaje tuvieron la mala suerte de enfrentarse a una Portugal que con un hat-trick de Cristiano Ronaldo los dejó fuera. El prime de CR7. Dinamarca también se quedó fuera tras perder su grupo ante Italia. Otro que no se clasificó fue Eslovaquia, selección que en 2010 logró llegar a octavos de final, se quedó fuera tras quedar debajo de Bosnia y Grecia en su grupo eliminatorio. Hola. Pasamos a Rusia 2018, donde la mayor ausente fue Italia. Aquí empezó el desastre de Italia. Ya habían decepcionado en 2010 y en 2014, quedando eliminados en fase de grupos, pero ya ni siquiera clasificarse fue el papelón más grande de la selección italiana en ese entonces. Italia perdió su grupo ante España y tuvieron que ir al repechaje y jugarse el boleto contra Suecia. Suecia se impuso 1-0 en la ida en Estocolmo y en la vuelta el gol de Italia nunca llegó, no pudieron empatar el global y así Suecia clasificó e Italia se quedó fuera de un mundial, siendo apenas la segunda vez en toda su historia que no lograron clasificarse. La anterior había sido en 1958, entre Uy, tremenda, aquí Buffon. lágrimas, Gianluigi Buffon abandonó el campo, perdiéndose la posibilidad de ser el primer jugador en la historia en disputar 6 copas del mundo. Iba a ser el primer portero, bueno, primer jugador en disputar 6 copas del mundo. Terrible. Y ahora este mundial lo va a lograr Messi, Cristiano y Ochoa de México. En Rusia 2018 también nos perdimos. Uy, no fue Holanda 2018, es cierto. Aunque esta Holanda sí era medio. Me acuerdo que esta Holanda no era como la que pasaron. O como la de ahora sí es buena selección de Holanda. Ojo con Holanda en el mundial, ojito. De ver a Holanda, en el que hubiera sido el último mundial de Robin van Persie, Wesley Sneijder y Arjen Robben. Ya estaba muy viejo ya. En los 2 mundiales anteriores habían quedado entre las 3 mejores y por ello fue sorpresivo que para 2018 se quedaron fuera. Esto tras quedar tercer lugar de su grupo, debajo de Francia y Suecia. La bicampeona de América Chile también se quedó fuera. La selección de Arturo Vidal, Claudio Bravo y Alexis Sánchez. Esta fue peor porque Chile venía a ser bicampeón de América 2015-2016 y después no fue al mundial 2018. Que era la mejor generación de Chile, ¿no? Y no fue al mundial. Bueno, no fue al mundial, no ha ido al mundial desde 2014. Perdió en la última jornada ante Brasil y esta derrota los dejó en el 6º lugar. Estados Unidos había asistido a los últimos 7 mundiales, pero camino a Rusia decepcionaron. Una sorpresiva derrota ante Trinidad y Tobago en la última jornada los dejó en el 5º puesto. Un empate les bastaba para clasificar de forma directa. Luego de que Italia ganara la Eurocopa en 2021, todos creímos que estaban de vuelta y se clasificarían a Qatar 2022, sin embargo no fue así. Italia nuevamente decepcionó en las eliminatorias, el primer puesto del grupo se lo pelearon con Suiza, para la última jornada estos dos se enfrentaron en el Olímpico de Roma. Italia debía ganar para quitarle a Suiza el boleto directo, el partido estaba 1-1 y en el último minuto Italia tuvo un penal a favor, pero Jorginho... No puede ser Jorginho. No puede ser Jorginho.
que Jorginho en los penales es un crack, nunca falla. Y falló 89 minutos, mira. Recordó a Roberto Baggio y la voló. Suiza terminó obteniendo el boleto directo. No. Italia tuvo que irse al repechaje, donde primero jugarían ante Macedonia del Norte y en caso de ganar se jugarían el boleto con Portugal. Cuando todo el mundo esperaba un Italia-Portugal, los italianos perdieron en casa 1-0 ante Macedonia del Norte con un gol al último minuto. Giorgio Chiellini Yo me acuerdo de este partido porque yo decía, si Italia pasa al repechaje contra Portugal, se queda fuera Portugal. Gracias a Dios ganó Macedonia del Norte y Portugal pasó al Mundial. Porque si no hubiera sido Portugal, sin Portugal en el Mundial, hubiera sido fuerte. y Leonardo Bonucci se tuvieron que retirar sin poder jugar un último mundial. Además de Italia, Colombia fue una de las grandes ausencias. La selección de James Rodríguez y Luis Díaz quedó sexto lugar en las eliminatorias, a un punto del repechaje. Chile quedó ¿Qué le pasó a Colombia para este Mundial? Colombia venía súper bien, no me acuerdo bien esta eliminatoria. Y creo que Venezuela, bueno, Venezuela creo que ni compitió. Creo que fue un desastre. Venezuela desde 2014 no compite para el Mundial. Bueno, nunca ha ido al Mundial, pero siento que en el 2010-2014 compitió, estuvo cerca. Pero de 2014 para acá, hasta este año, hasta este Mundial, no compitió. En Rusia no compitió. Hubo muchos problemas, cambio de entrenadores, la situación del país que empeoró mucho. Ya el fútbol quedó en segundo plano. Ya la gente pensaba era en cómo hacer para comer. Es la verdad, o sea, ya en Venezuela el fútbol ya no importaba. No importaba si jugaba Venezuela, estadio vacío, no importaba eso. Luego, 2022, igual de lo mismo. Más de lo mismo, como que problemas en la federación, cambio de técnico cada rato, jugadores que no se presentaban, problemas, también que el nivel fútbol de Venezuela no es el mejor. Este año sí se sintió diferente, este mundial hubo, a nivel de marketing, fue la mejor selección a nivel de marketing, con ese eslogan, mano tengo fe, que creo que es la mayor mufa de Venezuela, y yo lo reconozco, yo me llené la boca de hermano tengo fe porque, ¿sabes? Sentíamos que sí podíamos el mundial, era como que, ay, volvió Adidas, la camiseta, era como que esta vez sí, y nada, lastimosamente no. séptimo y nuevamente no obtuvieron el boleto al mundial. Otro ausente fue Rusia, selección que en el mundial de 2018 fue de las 8 mejores, pero para Qatar no estuvieron. Fueron expulsados por la FIFA cuando estaban por jugar el repechaje ante Polonia. El motivo, la guerra con Ucrania. La Problemas bélicos. selección de Suecia, que en el mundial de 2018 también fue una de las 8 mejores, quedó fuera tras perder el repechaje ante Polonia. Y la gran ausente de África fue Nigeria, eliminados por Ghana en la ronda final. Finalmente terminamos con el mundial Ok, 2026 ahora. de Norteamérica 2026, cuando se anunció que los participantes pasarían de 32 a 48, muchos pensaron que ahora sí, ninguna selección fuerte se quedaría afuera, pero vaya, que volvió a pasar, empezando por Italia, por tercera vez consecutiva no se pudieron clasificar al mundial, en su grupo eliminatorio la Azzurra ganó 6 partidos y perdió solo 2, pero esos 2 fueron ante Noruega, ¿Viste? O sea, pierdes 2 partidos y te quedas fuera del mundial. No tienes margen o sea, no puedes recuperarte. Y por eso es que es difícil también la eliminatoria de Europa. Y mira, perdieron contra Noruega de Erling Braut Haaland. su rival directo, primer lugar y boleto directo para Noruega, segundo lugar y repechaje Uno ve así y dice, no, qué fácil, Israel, Estonia, Moldavia, fácil. Claro, pero pasa uno solo, de 5. Te tiene que matarte con el fuerte. Y mira, para Italia, a los dirigidos por Gennaro Gattuso les tocó en la ruta A, vencieron a Irlanda del Norte avanzando a la final contra Bosnia, selección ubicada hasta el puesto 71 del ranking FIFA. Italia comenzó ganando, pero la expulsión de Bastoni los comprometió. Bosnia empató y en los penales no fallaron ni uno solo. Bastoni, ADN culé. Lo peor es que cuando Italia pasó, que le ganó la primera ronda, no sé si fue a Irlanda, en el hotel de concentración, estaban viendo los penales de Bosnia contra otro equipo, no recuerdo quién era. Y cuando ganó Bosnia, celebraron porque para ellos era más fácil Bosnia que el otro equipo. Y mira lo que pasó, lo que es el karma, lo que es el fútbol. Ay, Diosito, ganó Bosnia en penales, Le obviamente. dejaron a Italia sin boleto a mundial. Nicolo Varela, Federico Di Marco, Gianluigi Donnarumma, Alessandro Bastoni, Sandro Tonali cumplirán 30 años y no habrán jugado una Copa del Mundo. No, ese dato es terrible. Varela nunca jugó mundial, imagínense. Varela nunca jugó mundial. Gran jugador. Di Marco nunca jugó mundial. Bastoni nunca jugó mundial hasta ahora.
En el repechaje europeo, otra selección que quedó fuera fue Dinamarca. Escocia les arrebató el boleto directo tras vencerlos en la última jornada. Dinamarca tuvo que ir al repechaje y ahí cayeron ante República Checa. La selección de Chile fue último lugar de las eliminatorias sudamericanas. Último lugar, Chile. Y otra vez fuera. Dos potencias africanas, Camerún y Nigeria, también se quedaron fuera. Ambos perdieron su grupo, tuvieron otra chance en el repechaje, pero República Democrática del Congo los venció y los dejó fuera. Esto es Eso sí, para este mundial van muchos equipos que van a debutar. todo por el video de hoy. Comenta. Gran video, la verdad que gran video. Voy a dejar su like, voy a comentar que obviamente faltó Venezuela. Y nada, a ustedes les invito a que en este video dejen su like y también se pueden suscribir al canal. Estamos cerca de llegar a los 350, así que no llegamos ya. Y eso me pone muy contento, muy feliz. Y quiero llegar al mundial con 500 suscriptores. Estamos un mes del mundial, un poquito más de un mes. Y si llegamos a 500 suscriptores sería una locura total. Pero bueno, eso es gracias a ti y espero mucho de ti, de que dejes tu like y que suscribas al canal. Así que gracias por ver. Hasta la próxima.